Versículo 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar asiento. Esta noche quiero hacer una recapitulización rápida de cada una de las virtudes o de los elogios que el Señor Jesucristo hace de las 7 iglesias de Apocalipsis y tratar de poder hacer una aplicación a nosotros, la iglesia del Calvario, mientras está terminando el 2024. La idea era quizás haber hecho unas 7 semanas sobre las 7 iglesias, pero terminamos haciendo, creo yo, 14 semanas, el doble. Así que vamos a tratar de recordar algunas de esas cosas y aplicarlas a nuestra congregación. Y siempre es bueno recordar que estas 7 iglesias pues representan o eran iglesias reales del primer siglo, pero que al mismo tiempo representan todo lo que la iglesia del Señor ha experimentado desde que Jesucristo vino, de que Jesucristo estableció la iglesia en el derramamiento del Espíritu Santo, hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, o que quiero que usted y yo nos hagamos el día de hoy como iglesia, es: ¿cuáles de estas virtudes o elogios que el Señor hizo a cada una de estas iglesias estamos usted y yo practicando hoy como iglesia del Calvario? ¿Cuáles de estas virtudes? De pronto quizás no se acordará, pero ahorita vamos a ir quizás recordando algunas de ellas. Pero quiero que entremos a esta reflexión pensando en ello. Si el Señor tuviera que destacar algo de nuestra iglesia, de la iglesia del Calvario, ¿qué cree usted que destacaría? Si el Señor tuviera que escribir una carta sobre nosotros como iglesia, ¿qué cree que el Señor destacaría de la iglesia del Calvario? Pensemos en Éfeso. De la iglesia de Éfeso nos dice o destaca la virtud o el elogio que hace la iglesia de Éfeso, es que la iglesia de Éfeso tenía un arduo trabajo, la iglesia de Éfeso tenía perseverancia y era buena para rechazar a los falsos apóstoles o falsos maestros. Va conmigo a Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Hoy no lo va a ver en la pantalla porque hoy le dije a los hermanos pues sacarle un break entonces. Ni nos las mandé, hoy vamos a estar más tranquilos, más calmados. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3, ¿lo tiene? Dice la siguiente, dice el Señor: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Y tu perseverancia. Oh, perdón, que yo tengo otra versión aquí. Paciencia, dice la versión de ustedes, perdón. Que puede ser traducida también como perseverancia. Y dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La pregunta es: ¿qué implica un trabajo arduo para Cristo? Yo creo que implica un esfuerzo diligente, implica la motivación correcta, implica sobre todo una dependencia de la gracia de Dios. Déjeme decirle rápidamente, yo tengo aquí 3, 4, 5 claves
yo sirvo con mis dones, no es para quedar bien con alguien, no, es para que Dios sea glorificado. Es para servir a su reino. Y esto incluye vivir con excelencia. Hay un pasaje en todas las áreas de nuestra vida, hay un pasaje, Colosenses 3, 23, que creo que todos conocemos. Y a veces lo decimos mucho, pero muchas veces lo practicamos. Pero Colosenses 3, 23 dice lo siguiente. Dice, y todo lo que hagáis, todo, hacerlo como de corazón, como para el Señor. O sea, no para agradar, ¿dónde estoy? Como para el Señor, no para los hombres. Entonces, hermano, trabajar, el arduo trabajo para el Señor implica hacerlo con excelencia en todas las áreas de mi vida. Que todo lo que yo vaya a hacer, tengo que decir, yo lo voy a hacer para el Señor. Así sea mover una silla, así sea recoger un papel del piso. Lo segundo que debemos encontrar en ese arduo trabajo es la motivación correcta. Dios le dijo a la iglesia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, hermano. Tenemos que tener la motivación correcta. Es decir, la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para su gloria. Y si dejamos de hacerlo, también es para su gloria. No es para sentirnos como nosotros. Es para su gloria. Arduo trabajo también implica dependencia de la gracia de Dios. Es decir, que trabajamos confiando en que Dios nos va a fortalecer para hacer lo que tenemos que hacer. No dependemos de nuestras fuerzas. También implica sacrificio y perseverancia. Hermano, trabajar arduamente para Cristo implica, y miren lo que voy a decir, en muchas ocasiones renunciar a mis comodidades personales o intereses egoístas por causa de Cristo. Vaya a Lucas 9:23. Lucas 9:23, y mientras lo busca lo voy a repetir una vez más. Ese arduo trabajo implica sacrificio y perseverancia. Y muchas veces nos toca renunciar a nuestras comodidades personales o intereses egoístas por el Evangelio. Ya tiene Lucas 9. Miren lo que dice Lucas 9:23. Y decías a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos, hermanos, involucra renunciar a mis comodidades personales o intereses por causa del Evangelio. Y eso es lo que Dios exaltaba de esa iglesia y debe exaltar de la iglesia de Calvario, que tú y yo seamos conocidos por tener la capacidad de renunciar a cosas personales por causa de Cristo. No que sea al contrario, porque muchas veces nosotros renunciamos a lo que Dios pide de nosotros por nuestros intereses personales. Y otro punto importante cuando habla de arduo trabajo, hermano, es un trabajo en comunidad. ¿Qué implica trabajo en comunidad? Bueno, que servir a Cristo no es un trabajo individual. No somos el llanero solitario. No, es un trabajo en iglesia, en equipo. Somos el cuerpo de Cristo, somos diferentes miembros, pero todos pertenecemos a un solo cuerpo. 1 Pedro 4:10 habla sobre ello.
Debemos utilizar nuestros dones para edificación de la iglesia. Trabajar con otros creyentes para que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, en resumen, trabajar arduo para Cristo no es para ganarnos el favor de Dios, porque no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Su favor nos lo ganamos porque Él simplemente quiso. Simplemente lo hacemos ya por lo que Él ha hecho en nosotros. No para ganar nada, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Lo segundo que tenía esta iglesia era su capacidad para resaltar, para identificar los falsos maestros y rechazarlos. Y esto involucra el discernimiento bíblico. Creo que es uno de los males que está dentro de la iglesia cristiana hoy, porque a todo le decimos amén sin ni siquiera discernir o juzgar si lo que estamos escuchando es verdadero. Y aquí hablo esto, yo voy a juzgar la enseñanza, no a la persona. O sea, ¿qué es lo que la persona está enseñando? Si es bíblico o no es. Tenemos un ejemplo claro en Hechos capítulo 17, versículo 11, que todos sabemos de memoria, que dice que los hermanos de Berea no solamente escuchaban con solicitud, sino que ¿qué? Sino que luego se iban y examinaban si todo lo que estaban escuchando era conforme a la Escritura. Pero hoy tenemos creyentes tiburón, o sea, todo lo tragan, sin masticar, nada, por del pedazo y pum para adentro. No, hay que el discernimiento. Otra característica para poder identificar los falsos maestros, hermanos, tenemos que ser fieles a la verdad. Hay que ser fieles a la verdad. Entonces, miremos la segunda iglesia. La segunda atributo o virtud que el Señor resalta de la iglesia de Esmirna es su fidelidad. Pero no era cualquier fidelidad, porque ellos eran fieles en medio de la tribulación y pobreza. Vamos a Apocalipsis 2, 9, versículos 9 y 10. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mira lo interesante, porque es fácil ser fiel cuando todo es color de rosa. Cuando hay trabajo, cuando nadie se enferma, cuando todos nos saludan, cuando todo está bonito. Pero no, pues la fidelidad de estos hermanos era en medio de la tribulación y la pobreza. Y cuando hablamos de esta iglesia dijimos que estos hermanos, por causa de abandonar el paganismo, eran rechazados y no les permitían hacer negocios, nada. O sea, perdían todo. ¿Qué dice el versículo 9? Yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza. Pero él le dice, pero eres rico. ¿De qué riqueza está hablando? Riqueza espiritual. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temes en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia fue fiel en medio de la tribulación. Perseveraron bajo la persecución. Hoy a nosotros nadie nos persigue. A ellos los perseguían. Y sin embargo no negaron su fe. Eso es lo que dice el versículo 9. Que acabamos de leer. Los perseguían y no negaron su fe. Eran pobres materialmente. Pero Dios le dice, no importa, porque ustedes son ricos espiritualmente, que eso es lo más importante. Yo entiendo que hay una enseñanza que quiere mostrar todo lo contrario, que a usted, si usted no es rico, es porque a usted le falta fe. Entonces estos hermanos, ¿a quién le creemos? ¿A la enseñanza o lo que Dios dice aquí? Porque aquí dice que eran pobres físicamente, pero espiritualmente tenían todas las riquezas necesarias.
que eran las importantes. Y a pesar de ellos sirvieron a Dios, hermano. Una de las aplicaciones que encontramos es que tú y yo no servimos a Dios para que nos dé. Y yo muchas veces lo he dicho a usted, deje de decirle a la gente, vaya a la iglesia para que Dios lo bendiga. No, 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 usted no va a la iglesia para que Dios lo bendiga. Usted y yo vamos a la iglesia porque es nuestra responsabilidad como creyentes, porque yo tengo un don que Dios me ha dado y porque yo tengo que usar mi don para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios me bendice, amén, y si no, también. Eso no fue lo que dijo Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Si Job hubiera sido una persona que bendice a Dios únicamente porque le va bien en la vida, tenía la excusa perfecta para decir una cantidad de cosas. Pero usted sabe quién vivía con ese corazón, ¿cierto? Usted sí sabe quién adoraba a Dios por lo que Dios le debía. ¿Quién? Pensando en Job, su esposa. Ella le dijo, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esta iglesia mantuvo su esperanza. O sea, entendieron que el sufrimiento era temporal. Hermano, dele gracias a Dios. Si usted no es millonario, dele gracias a Dios porque hasta ahora Dios me ha aguantado. Me ha fortalecido. Y el dinero no lo va a hacer a usted feliz. Usted encuentra felicidad verdadera en Cristo. Estos hermanos mantenían una esperanza en el sufrimiento porque sabían que era temporal. Y lo miramos cuando en el versículo 10 cuando decía, tendréis tribulación por 10 días. Y expliqué que no significa que eran 10 días en particular, no, literalmente, sino que era un sufrimiento que iba a ser ¿qué? Temporal. Y segundo, rechazaron el compromiso con el mundo. Ellos se permanecieron fieles en un entorno hostil, donde había persecución. Y yo vuelvo y le digo, es allí donde se ve el verdadero creyente. No en los, voy a usar un término muy bíblico, no en el tiempo de las vacas gordas. Usted sabe, usted puede encontrar un verdadero creyente en el tiempo de las vacas flacas. Cuando hay escasez, cuando hay persecución, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades que usted no está esperando, cuando las cosas no salen como usted quiere, es allí donde usted mira a dónde está su compromiso. De la fidelidad de estos hermanos se mostró en su sufrimiento y la enfrentaron como con fe. Y ahí podríamos agregar algunas otras verdades más bíblicas, ¿no? En el sufrimiento se prueba nuestra fe y esa fe produce ¿qué? Paciencia. Perseverancia. Entonces, hermano, usted y yo debemos mirar más allá de las circunstancias temporales que estamos pasando el día de hoy. Yo no sé cuáles sean. Hoy puede ser que sean muy bien, pero quizás mañana se compliquen las cosas. Pero tenemos que mirar más allá, confiando de que tenemos un galardón eterno. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8 que las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que ha de venir. Y termina diciendo, vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Tercero, la iglesia de Pérgamo. Esta también iglesia fue resaltada por su fidelidad bajo persecución. Apocalipsis 2, versículo 13. Mira lo que dice. 2:13 dije, sí. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recuerda que cuando hablábamos donde mora Satanás, lo que estaba diciendo es que era que esta iglesia estaba en un ambiente donde estaba toda la influencia satánica posible que usted se puede imaginar, de idolatría, de persecución, todo lo que usted se pueda imaginar. Todo. Y sin embargo, Dios dice que en la situación en la que se encontraban, ellos resaltaban. Aquí mucha gente dice, no, es que si las cosas cambiaran yo serviría al Señor. No, perdóneme, pero no se engañe.
Oh, si mi trabajo mejorara. Oh, si esto y lo otro. Oh, si mi familiar, Señor, si mi familiar se sana, te aseguro que ahora sí te sirvo. Señor, si mi hijo se sana, ahora sí te sirvo. Mentiras. Si no le sirves a tu hijo, a Dios con tu hijo enfermo, tampoco le servirás a Dios con tu hijo aliviado. Si no le sirves a Dios con tu economía mala, menos le vas a servir con la economía buena, porque cuando la economía buena está diciendo, wow, tengo que seguir trabajando porque la economía, hay que aprovechar que ahorita hay trabajo. Porque esas son las excusas que siempre damos. Dice que, ¿qué hicieron estos hermanos? Tres cosas. Dice que sostenían el nombre de Dios. Dice aquí, donde me la das, pero retienes mi nombre. Es decir, que ellos seguían a pesar de la persecución, a pesar de la idolatría, a pesar de la oposición, seguían fieles a Dios, a lo que Él pedía de ellos. Segunda cosa que dice de ellos, dice es que no han negado la fe. Es decir, que en medio de la presión social y cultural en la que se encontraban, ellos decían, yo he creído en Jesucristo. Romanos 1:12. No me avergüenzo, 1:16, perdón. No me avergüenzo el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder, dunamis, dinamita de Dios para traer salvación. Oh, hermano, qué tremendo. Que tú y yo podamos decir eso. Oh, Señor, estoy en el trabajo donde todos son paganos en mi trabajo. Son vulgares, son mal hablados. Señor, pero yo allí me he mantenido fiel y no he negado mi fe. No negar tu fe significa de que tú no te has involucrado en participar en todo lo que ellos hacen, sino que te mantienes firme en lo que has creído y lo rechazas, a pesar de que se rían de ti, a pesar de que te digan ahí viene el aleluya, ahí viene el hermanito, oh, tú otra vez con tus cosas religiosas. No, me mantengo firme. Y lo último que dice de ellos, dice que ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, que estos hermanos, a pesar de que estaban en peligro de muerte, se mantuvieron fieles y firmes. Antipas dice que era un testigo fiel, o sea, era lo que llama como un mártir, lo mataron por causa de Cristo. Y los mataban, ¿sabe para qué? Para atemorizar a los otros. Esto les va a pasar a ustedes si siguen haciendo lo que están haciendo. ¿Y qué hicieron ellos? Se mantuvieron firmes. No, esto me recuerda a los apóstoles cuando los amenazaron, los metieron presos por predicar a Cristo, los golpearon y le dijeron, los vamos a soltar, pero no prediquen más. Se fueron a orar, ¿cierto? Y oraron como hoy eran los creyentes modernos. Señor, cambia esto, que cambia la situación política, esto y lo otro. ¿Cierto que se fueron a orar así? No, dijeron, Señor, mira sus amenazas. Solo te pedimos una cosa, danos de nuevo, es decir, danos fuerza para seguir predicando tu palabra. Y salieron a seguir haciendo lo mismo. Ese es el tipo de iglesia que el Señor necesita en la iglesia del Calvario. Que no nos intimidemos, sino que digamos, Señor, danos fuerzas, ¿no? Que Señor, que cambie el gobierno, no cambia el gobierno, que siga ahí, cámbianos a nosotros, danos a nosotros la fortaleza para seguir predicando la palabra. ¿Usted cree que los progresistas van a dejar su agenda? Por mucho que oremos, perdóneme, y no es que Dios no escuche la oración, no, ellos van a seguir allí hasta que Jesucristo venga. Los que tenemos que orar es por nosotros, para que nosotros sigamos predicando con fervor la palabra de Dios sin miedo. Eso es lo que tenemos que orar. Eso no va a cambiar, ellos van a seguir y se van a empeorar. Y los que tienen, si hacemos un análisis de hace 10 años a hoy, nos demos cuenta que han empeorado las cosas. Y de aquí a 10 años que pasen, en 2034, si todavía estamos vivos, veremos que la cosa va a estar peor. Dios no nos escuchó. No, Él sí escucha. Pero el problema es que tenemos que orar por nosotros. A veces oramos mal. Señor, permite que nosotros sigamos predicando tu palabra con fidelidad.
Entonces la fidelidad de estos hermanos se destacó por su compromiso con Cristo a pesar del costo personal. Seguir a Cristo trae costo personal. Muchas veces laboral y muchas veces de amistades. ¿Usted qué prefiere, sus amistades o Cristo? Muchas iglesias, y cuando hablamos de ese punto le hemos dicho, muchas iglesias comprometen la verdad para adaptarse a las tendencias culturales del tiempo que están viviendo. Muchas iglesias lo hacen. Y lo dije en su momento y hoy lo voy a decir otra vez, aunque puede sonar de que yo estoy tirando alguna indirecta. No, no estoy tirando ninguna indirecta, pero es una realidad. Todo lo que el mundo celebra, nosotros también lo celebramos, los cristianos. Todo. Hermanos, tenemos que permanecer firmes en el Evangelio, incluso por el costo de nuestras vidas. Y no me diga, sí, pastor, yo muero por Cristo. No, hermano. Si usted no es capaz de renunciar a una actividad familiar por causa de Cristo, no me diga que usted es capaz de que usted está dispuesto a que lo maten por causa de Cristo. No, no me diga eso. Si usted no es capaz de renunciar, no sé, a alguna cosa, no quiero decir ningún ejemplo para que no diga nada, pero si no renunciamos a ese tipo de cosas que tenemos aquí en la tierra por causa de Cristo, no digamos que si nos ponen una pistola en la cabeza y vamos a negar a Cristo. No, vamos a decir sí, sí, lo niego por salvarnos. Recuerde que el último que dijo, yo lo niego, yo no lo niego, yo no lo niego, fue el primero que terminó negándolo. Por salvar su vida. Entonces, si tú y yo no somos capaces de sacrificar, este va a ser más fácil, pues, porque si no somos capaces de sacrificarnos un domingo para llegar un poco más temprano, no somos capaces de sacrificarnos un miércoles o un martes, lo dudo que si nos ponen una pistola en la cabeza, seamos capaces de decir, yo sigo a Cristo, así muera. Cuarto, la iglesia de Tiatira. Lo que se resultó de esta iglesia fue su amor, su fe, su servicio y su perseverancia. Capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y paciencia, que puede ser traducido también perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ellos practicaban el amor cristiano, donde demostraron un cuidado genuino por los demás. Servían con dedicación. O sea, había un corazón dispuesto para hacer las cosas. No habían que estarlos empujando. A veces los cristianos nos creemos que tenemos 2 años y que a los únicos que hay que empujar son a los niños pequeños para enseñarles, por ejemplo, algunas cosas. Por ejemplo, al hacer los dientes, hay que estarlo empuje, empuje, empuje. Pero ya un niño de cierta edad entiende la importancia de lavarse los dientes y no hay que estarlo empujando. No, estos servían con dedicación, es eso, había un corazón dispuesto, nadie me tiene que decir. O sea, dijo alguien por ahí, un adorador sabe lo que tiene que hacer. No tienen que estar detrás de él. Mantenían una fe activa. Es decir, perseveraban en su compromiso con Cristo a pesar de los desafíos. Vuelvo y le digo, hermano, todas estas iglesias pasaban situaciones difíciles, nada que ver con lo que tú y yo nos encontramos hoy. Por lo menos aquí en donde estamos viviendo nosotros. A veces, cuando usted mira la historia de la iglesia y aún mismo la misma iglesia primitiva, los mayores crecimientos o los mayores avivamientos en la iglesia, ¿sabe cuándo han venido? ¿Alguien sabe? En las persecuciones. Ahí es donde vienen los mayores avivamientos. No cuando todo está bien. Es un momento de persecución donde más la iglesia ha crecido.
Porque es que allí es donde usted sabe quién es quién. Porque los verdaderos, ahí están, aguanten. Los falsos simplemente dicen, si te vi no me acuerdo. Por ejemplo, el tiempo de la pandemia sacó a la luz mucho eso. Muchos, después de la pandemia, dijeron, esto es para mí, la iglesia por el televisor. Y ahora dicen, no, es que si en la pandemia lo hicimos, ¿por qué no lo podemos seguir haciendo ahora? No, pues la televisión está bien. Y están tranquilos por la televisión. Sermón a la carta, lo que yo quiero escuchar, lo busco, pam, 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 y eso. ¿Qué cuento está lleno en la iglesia ahí? A ver, gente ahí que no quiere ni saludar. Y muchos después de eso ni volvieron. Salió a la luz lo que había. Y lo último que habían estos hermanos era un crecimiento espiritual. Dice que sus obras se incrementaron. Dice al final del versículo que sus obras postreras o sus obras finales eran ¿qué? Mejores o mayores que las primeras. Es decir, no se estancaron. Estos no eran los cristianos Saba. Cuando yo oraba, cuando yo cantaba, cuando yo ofrendaba, cuando yo me congregaba, cuando yo servía, cuando yo, todo daba. No, estos hermanos dice que cuando alguien los miraba decía que habían avanzado. Pregúntese usted, ya se va a acabar el 2024. ¿Qué tanto ha avanzado? O vaya a ser que sea alguien de confianza, y cuando hablo de confianza, es alguien maduro espiritualmente que le va a decir la verdad. No, no con el cristiano que le tapa todas sus fechorías, porque él le va a decir, no, tú estás viendo, no. Acérquese a alguien verdaderamente y pregúntele, ¿tú has visto avance en mí? Pero prepárese, por si le dicen la verdad, no se vaya a enojar. ¿Cómo son sus obras? ¿Son mayores? ¿O te has estancado? ¿O simplemente estás como cangrejo? Para atrás. Y entonces estás culpando al pastor, estás culpando no sé qué, y por eso yo no estoy creciendo. Como digas, Adán, estos hermanos no se estancaron, su perseverancia se evidenció en que cada día se esforzaban más y más para hacer las cosas para el Señor. Y estaban siendo perseguidos. Eso debe ser una motivación para nosotros, para examinarnos. En quinto, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis se resaltó, la identifica como muerta, pero dentro de esa iglesia había un remanente fiel. Capítulo 3, versículo 4, miren lo que dice. 3:4, todo versículo 4, ok. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Cuántas? Pocas. Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La iglesia de Sardis tuvo un remanente fiel en medio de la crisis que estaba pasando esta iglesia. Podemos llamarlo que había una integridad personal, Dice que no contaminaron sus vestiduras, es decir, que no es que eran perfectos, que nunca se equivocaban, no, se equivocarían como usted y como yo, pero se esforzaban al máximo por mantenerse lo más alejado posible del pecado y de las prácticas del mundo. No es qué tan cerca puedo pasar yo del pecado sin contaminarme, no, es más bien qué tan lejos me puedo hacer, porque no vaya a ser que termine siendo ¿qué? Arrastrado.
Por eso dice el apóstol Pablo, el que cree que esté firme, mire, no caiga. Lo que está diciendo ahí simplemente, mi hijo, entre más se aleje del pecado, mejor. Pero nosotros a veces nos acercamos más porque somos espirituales, ¿no? Dijo un día alguien, hace muchos años, que porque él era maduro espiritual se podía tomar unas cervecitas. Porque yo soy maduro espiritual y yo tengo la capacidad de no emborracharme. Yo le dije, oh, bueno. Y yo le dije, esa persona necesita a Cristo, porque está engañado. Porque entre más espiritual soy y más maduro soy, entiendo la tentación y más bien me alejo. Todas las cosas me son lícitas, pero más no todas que me convienen, dice la palabra del Señor. Eran fieles a Dios, perseveraban en santidad, en obediencia, a pesar de la decadencia. Es decir, esto es algo muy típico porque la gente dice, no, pastor, es que todos lo hacen. No, no, todos no. Siempre hay un remanente que no lo hace. ¿Por qué no sigues el ejemplo del remanente que no lo hace? O sea, no todos. Sí, hay algunos que miran feo, sí hay algunos que no se hablan, tristemente, no debería ser así, pero no podemos tapar el sol con el dedo y decir, no, no, aquí en el Calvario todos se miran bien y todos se aman, no, 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 estaríamos mintiendo. Pero hay otros que sí, ¿por qué no miramos al remanente? Y segundo, y tercero, ellos tenían una esperanza de las recompensas. Dice que recibirán vestiduras blancas. Hermanos, hay algo que Dios siempre tiene un remanente. ¿Ustedes recuerdan cuando Elías le dijo a Dios que solo yo, no, solo yo, le dio el síndrome de solo yo? Dios le dijo, mi hijo, tranquilo, que también tengo un remanente que tampoco ha doblado rodillas. Usted no es el único. Hermano, Dios siempre tiene un remanente en su iglesia que la sostiene. Y el remanente, a veces la gente pregunta, ¿y cuántos se reúnen los domingos? Y la gente emocionada por los domingos. Los que vienen el domingo, eso no dice nada. Usted encuentra el remanente en días como este. En situaciones como esta es que usted puede empezar a buscar dónde hay remanente. En tiempos de oración, usted se encuentra el tiempo de quiénes son remanente. En tiempo de crisis, en tiempo de dificultades, ahí es donde usted encuentra quién es el remanente. Los del domingo no, esas son las añadiduras. Yo en mi tiempo personal, esto no lo hago en la oración pública, y usted nunca me ha escuchado hacerlo porque no lo hago en la oración pública, congregacional, es decir. Pero siempre doy gracias a Dios, específicamente por el remanente de la iglesia del Calvario. Aquí hay un remanente. Unos cuantos. Que digo Dios, gracias a Dios por ese tipo de personas. Porque algunos son calladitos, sin hacer tanta cosa, pero son remanentes, ahí están. Para las que sea, a la hora que usted lo necesite, ahí están. Hay otros que solamente están para el relajo. Pero en momentos de crisis, ahí están. Lluene, truene o relampaguee. Ahí están. Así que hay que dar gracias a Dios por ese remanente. Toda congregación lo tiene. Aquí en la iglesia del Calvario hay un cuanto remanente. No estoy diciendo que los otros no sean salvos, no, sino que hay un remanente que Dios siempre, en particular, Dios usa para sostener su obra. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, o sea, examinar nuestras vidas. ¿Realmente estamos vivos? La iglesia, sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia fue también reconocida por Dios por su obediencia y su fidelidad a la palabra de Cristo. Ellos guardaron la palabra de Cristo, no negaron su nombre y fueron obedientes. Capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras
he aquí pues he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia mostró obediencia y fue fiel. Y lo primero que nos dice es, has guardado mi palabra. Es decir, ellos no cuestionaban lo que Dios pedía de ellos. Simplemente obedecían. Dios, tú pides esto de mí, yo lo voy a hacer. No importa que eso signifique que yo tenga que dejar de hacer lo que yo tengo que hacer. Creo que un mejor ejemplo que podemos encontrar, bueno, hay muchos. Por ejemplo, un ejemplo, vamos a buscar uno en el Antiguo Testamento. Bueno, pensemos el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a tal lado que te voy a llevar. Le dijo, a la tierra que te mostraré. ¿A dónde? No, yo luego te digo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham en ese tiempo. ¿Qué hizo? Se levantó y obedeció. No cuestionó, no se puso que obedeció. Luego encontramos a María, la madre del Señor Jesús. Lo mismo. ¿Qué hizo María? ¿Cuestionó? No. Simplemente obedeció. Yo vuelvo y le digo, ni siquiera le preguntó al que ella era ya su esposo, hermano, estaban desposados, es decir, comprometidos. O sea, romper ese compromiso era casi como un divorcio. Y ella ni siquiera le preguntó. Simplemente Dios lo pidió, Dios lo hizo. Y vuelvo y le digo, hermano, cuando Dios te pide algo y tú le obedeces, Dios se encarga del resto. ¿Quién tuvo que explicarle ¿cómo se llama? A José? Ella tuvo que sentarse con él y empezarle, no, José, que no, ella no tuvo que hacer eso. ¿Quién lo hizo? Dios se encargó de eso. Hermano, cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú le obedeces a Dios, Dios se encarga de dar las explicaciones. Y Él las va a dar en su tiempo y en su forma. Y como tiene José cuando escuchó, José se fue calladito, decepcionado, se fue porque esa historia, hermano, seamos sinceros, la historia era increíble. Si a mí viene y me dice mi novia que está embarazada y que es del Espíritu Santo y yo no he estado con ella, ese cuento yo no se lo creo. Yo le digo, lo que pasa es que usted ya me puso los cachos y no nos hemos casado. Olvídese que de ese cuento. Era increíble la historia. Y no es como hoy, perdóneme que sea tan qué, tan relajado en lo que voy a decir. Pero hoy una muchachita sale embarazada y nadie dice nada. Normal, normal. Ya hasta en la high school tienen en la guardería para los muchachitos, o sea, no hay ningún problema. ¿Usted sabe lo que implicaba en ese tiempo resultar que usted estaba embarazada sin haber estado casada? ¿Usted cree que le ponían una guardería para el niño? Y no, aquí no pasó nada. Y más con el cuento de que era el Espíritu Santo, no, eso era blasfemia. Y eso era que terminaba debajo de un bulto de piedras. Es decir, la apedreaban. ¿Y qué hizo María? No, venga, yo pregunto. He aquí tu sierva. Hágase tu voluntad. Hágase conforme a tu palabra. Hermano, cuando Dios pide algo, Él se encarga de respaldarle. Créale. Deje el miedo. Segundo, no negaron su nombre. Es decir, que públicamente estaban dispuestos a confesar su fe en Jesucristo. Una vez más lo digo, hermano. Hoy decir que usted es cristiano en las redes sociales no le pasa nada. Para ellos levantar su voz y decir que creían en Cristo significaba que no adoraban ninguna de esos ídolos, significaba que no adoraban al emperador romano y por lo tanto estaban en peligro de muerte. Y ellos sin embargo decían, no, me avergüenzo del evangelio. Y tercero, ellos tenían su mirada puesta en las promesas divinas.
Entonces su obediencia, hermano, somos llamados a obedecer la palabra de Dios, cueste lo que cueste, así nos digan anticuados o retrógrados, ¿no? Es decir, que estamos retrocediendo. No, nosotros vamos en el movimiento, pero es que lo que nosotros creemos no está dictado por lo que dice la cultura, ni por las modas, está dictado por lo que Dios dijo ya en su palabra. Y tenemos que obedecerle, tenemos que hacerle caso. Entonces la iglesia, la escritura, hermanos, tiene que ser nuestra guía suprema de nuestras decisiones. Recuerde, el éxito de la iglesia no está en el tamaño, está en su fidelidad. No está en el tamaño, está en su fidelidad. La iglesia de la Odisea. Por último, esa iglesia no recibió ningún elogio. Lo que recibió fue un llamado al arrepentimiento y a la dependencia de Cristo. Versículos 19 y 20 del capítulo 3. Dice: yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ellos recibieron un llamado al arrepentimiento, un llamado a la dependencia de Cristo. Ellos tenían que reconocer que había una situación en su vida de autosuficiencia. O sea, se sentían satisfechos con lo que tenían y que pensaban que eso era suficiente. Por eso una de las cosas que Dios hace es llamarlo a buscar las verdaderas riquezas. Abandonen su confianza en lo material. Y vengan, dice uno de los versículos, dice: vengan a mí, compren de mí. O sea, lo que Cristo ofrece no lo encontramos en Walmart, ni en Amazon. Se encuentra únicamente en Cristo. Y Él por eso los invita a buscar de ese oro refinado, de esas vestiduras blancas, de ese colirio espiritual, para que sus ojos espirituales sean abiertos. Es una necesidad de dependencia de Cristo. ¿En quién está nuestra confianza? Dependemos de Él. Hoy este lugar debería estar así, lleno. ¿Por qué, pastor? Pues porque mañana nadie trabaja. Uno que otro, aquí creo que ninguno de los que están aquí tienen que ir a trabajar mañana. Porque el 90% de la iglesia de Calvario mañana no trabajan. Deberían estar hoy aquí. Así deberían estar hoy aquí. Porque ya salieron todos. Al que más tarde trabajó hasta las 6. Ya deberían estar. Aquí debería estar eso así. La iglesia fervorosa sirviendo al Señor. Pero no están. ¿Por qué no están? Muy fácil. Porque cuando nosotros hacemos los planes, escúcheme por atención, y se enoje el que se enoje, lo voy a decir. Así me digan que estoy tirando, pero lo voy a decir. Nosotros hacemos todos nuestros planes en base a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero. Nunca pensando en Dios. Nunca. Porque si hiciéramos los planes pensando en Dios, hubiéramos hecho un alto en el camino, hubiéramos dicho: a ver un momentico. Esos 2 días quedan seguidos. ¿Qué irá a hacer la iglesia? Pero lo más seguro que la gente dijo: es el 25, el miércoles, bueno, pues voy el miércoles, y si no, pues lo cancelan, pues chin, chin, vámonos. Pero guess what? No, lo vamos a hacer el 24. Lo siento, pastor, pero yo el 24 ya tengo un compromiso con mi familia. Dios que espere. Las migajas para Dios. Y muchos no están aquí hoy. No porque no estén trabajando. No porque estén trabajando. No porque estén fuera de familia, fuera de la ciudad.
Porque en este momento están terminando de preparar la comida que van a comer al rato con la familia. Por eso no están aquí. Por eso no están aquí. Porque cada vez que tenemos que dejar de un lado las cosas de Dios por algo que a mí me gusta, yo hago lo que a mí me gusta y las cosas de Dios las dejo a un lado. Si me hace una invitación y la iglesia hace una invitación y ya tengo un compromiso con el mundo, yo tengo que cumplirle al mundo o a mis familiares. Pero si tengo un compromiso con la congregación y el mundo o mis familiares me hace una invitación, oh, lo siento, mis familiares me invitaron, voy a ir a testificarles de Cristo. Esa es la excusa que siempre ponemos. Yo quiero ver cuántos de esos que están testificando con Cristo en su familia, hoy, el domingo, vienen aquí diciendo, mi familiar creyó en Cristo el martes en la cena, porque les prediqué el evangelio. No, no van a estar predicando el evangelio, van a estar comiendo. ¿Es malo ir a comer? No, que coman todo lo que quieran. Yo no siento que sea malo. Pero qué difícil hubiera sido decir, oh, claro, oh, sí, venga, vamos a reunirnos como congregación, luego voy con mi familia y como. Porque aquí más de uno luego va a comer, o ya comieron, una de las dos. O sea, el problema no es la comida. El problema no es ir a sentarte con tu familia. Ese no es el problema. El problema es que a Dios le damos la migaja. Ese es el problema. Y le añado algo, esto no es mío, esto me lo contó alguien hace un rato, y añado algo que me contó alguien hace un ratico, que escuchó que dijo un pastor, y parece muy cierto. A ver si me acuerdo lo que me dijo, me lo dijeron. Que este pastor le dijo, imagínense, lo irónico que es la cosa, que este es el día que supuestamente se celebra el nacimiento de él. Y están dándose regalos entre ellos y no dándole regalos a él, al que se lo merece. Eso es lo irónico. Que están en cosas. O sea, y a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado durante toda esa semana, siempre, hasta los que llaman por teléfono a vender cosas preguntan, hey, ¿y ya hizo las compras de Navidad? O sea, la gente está pensando en compras, la gente no está pensando en Cristo. Y muchos de los que decimos que estamos en Cristo, que nos vamos a ir con Él a la Nueva Jerusalén, en lo último que estamos pensando es en Cristo. Estamos pensando en pasarla rico este día. ¿Y es malo? No, no es malo. Pues yo le hago la pregunta, pero si la iglesia de Dios se va a reunir para orar al Señor, ¿por qué yo me ausento? ¿Por qué yo me ausento? Nos gusta lo material, nos gusta estar involucrado en lo material. Así estaban los de la Odisea. Por eso Dios los llamaba ahí, ven, comunión conmigo. Yo quiero que tengas comunión conmigo. Termino con esto. Somos llamados a la acción. ¿Cuáles de estas virtudes como iglesia o elogios de estas iglesias tienen que ser parte de nosotros como iglesia? ¿En cuál estamos fallando? Cristo camina en medio de su iglesia, Cristo ama a su iglesia, pero Cristo quiere una iglesia que camine para su gloria, no para la gloria de Él. Cristo no quiere una iglesia que esté interesada en sus deseos egoístas y que a Él lo pongan a un lado. No, quiere que Él sea el primero y luego, si queda tiempo, lo otro. Él es primero. Y es una de las cosas que vemos en cada una de estas iglesias que Dios estaba hablando de manera específica. Ya que a nosotros como iglesia del Calvario, a nivel personal y a nivel congregacional, ¿cómo voy yo a aplicar eso a mi vida? ¿En qué área estoy fallando en mi vida? Hemos sido llamados al arrepentimiento. ¿Cómo está mi arrepentimiento? ¿Estoy obedeciendo su palabra o estoy poniendo peros a su palabra? ¿Estoy siendo fiel? ¿Soy parte de ese remanente o soy de la multitud que grita, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Ah, perdón, soy parte de la multitud que en la entrada
que en la entrada a Jerusalén cantaban, no, sana, sana, pero una semana después gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿O eres tú parte de ese remanente? ¿Eres tú de los que tienen amor y perseveras en medio de las dificultades? ¿Eres tú fiel en medio de la persecución o eres tú fiel únicamente cuando todo está bonito? ¿Y eres tú de los que trabajan arduamente, que perseveras? Espero de que este resumen nos pueda servir una vez más de motivación, de examen en nuestro caminar cristiano. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, yo te doy gracias porque tú has sido bueno y maravilloso. Padre, gracias porque en estas 7 iglesias son un llamado a cada uno de nosotros, o son un llamado a nosotros como iglesia del Calvario. Señor, nos rendimos ante ti y pedimos de manera especial que tú puedas obrar, que tú puedas permitirnos examinarnos los unos a los otros, examinarnos personalmente, perdón, Señor, para ver cómo estamos y exhortarnos los unos a los otros, animarnos, Señor, y entender de que somos un cuerpo, que cada uno tiene somos un miembro y que tenemos una labor, un propósito en este cuerpo que tú nos has dejado. Señor, en tus manos estamos. Señor, oramos para que tú cada día puedas añadir hombres y mujeres fieles a ti. Señor, hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar muchas veces a los deseos, a sus actividades personales por causa tuya. Señor, enséñanos cada día a ponerte a ti en primer lugar en cada una de las decisiones que vamos a tomar. Señor, así a ti sea la gloria y glorifícate. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.